Nuestro primer panelista de hoy es el ex canciller Jorge Eduardo Ritter, también miembro de la Academia Panameña de la Lengua y, lo más importante de todo, mi compañero analista en Radar. Bienvenido, Jorge Eduardo. Muchas gracias. Cuando ingresaba aquí al salón, me saludó Stanley Mota y me contó, me preguntó que qué me había pasado, y antes de poderle responder me contó que un hermano suyo, cuando vio a una persona enyesada, le preguntó qué le había pasado y le dijo: me fue una caída pendeja. Y él le respondió: es que no hay ninguna caída inteligente. Es una salida muy mota, así es que yo cumplo con decirles que esto fue gracias a una caída no inteligente que me hace una semana y por la cual ya fui operado. Además tengo que agregar, en el monasterio de Yuste, en la provincia de Cáceres, en España, donde vivió su último año y falleció el emperador Carlos V, él padecía de gota. Y hace 450 años le hicieron una silla que yo estoy seguro que era más cómoda que esta. Todavía se puede ver la silla en el monasterio de Yuste, es una silla de ruedas con diferentes etapas para que pudiera manejar el problema de la gota. Desde la perspectiva de Panamá como un país de oportunidades, nosotros tenemos que tener por cierto de que no siempre esto ha sido producto de políticas o ni siquiera de propósitos nacionales, esta multiculturalidad, sino que de cierta forma nos ha sido impuesta primero por el azar, segundo, por supuesto, por la posición geográfica, por las obras que se construyeron, por las atracciones que tiene, pero el principio fue producto del azar. Cuando digo el azar es que y esto se puede remontar a 1513, cuando Vasco Núñez de Balboa descubrió para los españoles o para los europeos el mar Pacífico o el mar del Sur. Desde ese momento se inicia una migración en busca de mejores o en busca de oportunidades. Hasta entonces, desde 1510, vinieron esclavos contra su voluntad, como ha dicho Roberto, pero venían solo a la colonización como hubieran podido llegar a cualquier parte de América. Cuando Vasco Núñez de Balboa descubre el Mar del Sur, que dicho sea de paso, y lo digo solo a título anecdótico, cuando él va en la expedición que finalmente lo lleva a divisar el Mar del Sur, él va con un grupo nutrido de españoles, de conquistadores de esclavos, y cuando él ya sabe que en la cumbre de esa montaña, desde allí se va a divisar, pues se lo habían dicho el indígena que los llevaba, él les dice a todos los demás: quédense aquí, y él sube solo, en lo que yo creo que es el antecedente remoto del Juega Vivo en Panamá. Porque en efecto eso le produjo unos grandes privilegios, como el adelantado del Mar del Sur. Si hubieran subido todos, a lo mejor hubiera habido confusión de quién había sido el primero en verlo, pero históricamente no hay discusión alguna de quién fue el primero. Entonces, a partir de entonces, cuando da las primeras órdenes Carlos V, todavía no estaba en su silla de ruedas, pero hoy él ordena que busquen una ruta entre Cádiz y Catay, o sea, entre España y China, y ya comienzan a identificar el Istmo de Panamá. Panamá se va erigiendo en un atractivo para todas las nacionalidades de aquel entonces. Vienen como esclavos, vienen españoles, vienen europeos, vienen todos a buscar esa ruta que finalmente se materializa o comienza a materializarse con la construcción del ferrocarril, pero que antes tuvo también muchísimas
importancia por la ruta, que Panamá no era el país que producía los grandes metales, no era el país donde había el oro ni la plata, pero era el país por donde pasaba todo el oro y la plata. De manera que aquí tuvimos también una enorme cantidad de migrantes. Algunos se quedaron, otros se iban solo para la fortuna inmediata de la ruta por donde pasaba el oro y la plata. Cuando se construye el ferrocarril, que también es un hecho fortuito, el hecho fortuito es que se descubren las minas de oro de California. Panamá no tuvo nada que ver con eso. Sin embargo, se beneficia inmediatamente de ese descubrimiento, porque por aquí se construye el ferrocarril, que se convierte realmente en el primer, en la empresa más importante en la Bolsa de Valores de Nueva York, el Ferrocarril de Panamá, al extremo de que no solamente se cobraba alrededor de $55 oro de aquel tiempo, de 1855, por cruzarlo, sino que se pagaba $5 por recorrerlo a pie, la ruta del ferrocarril, que yo creo que es también el origen remoto del bien cuidado, alcalde. Creo que del bien cuidado, con la diferencia de que no era cuidar un bien, sino era cuidar la vida misma de los transeúntes. Pero todo esto, yo quiero llegar al origen mismo de nuestra multiculturalidad y cómo hemos hecho nosotros también bastante para, de alguna forma, destruirla. Y en muchos casos hemos actuado en contra de esa multiculturalidad de la que hoy nosotros nos preciamos. Miren, no vamos a hacer toda la parte histórica, pero Panamá se independizó de Colombia en noviembre de 1903, y en marzo de 1904 dictó la primera ley contra las migraciones. Y una ley durísima, marzo de 1904, que incluyó a chinos, a sirios y turcos. Tengamos presente que el turco no era en aquel entonces Turquía, sino era el Imperio Otomano, que era por supuesto muchísimo más amplio. Y eran unas leyes durísimas contra ese tipo de migración. Estaba dirigido fundamentalmente contra los chinos, pero en ese tiempo, a pesar de que comenzaba la construcción del canal, Panamá produjo unas leyes tremendas que venían como antecedente de la construcción del ferrocarril. Para la construcción del ferrocarril vinieron 3.000 chinos y solamente se permitió la entrada de 15 mujeres chinas, porque precisamente no querían que aquí se constituyera una colonia china, de la que hoy también muchos nos vanagloriamos, yo entre ellos, por supuesto. Yo quería además mencionar que después vinieron otras leyes, 1913, 1924, que fueron ampliando a los indostanes, a los hindúes, la gama de migraciones prohibidas. Aquí se comete, y al principio a lo mejor cegado por pasiones políticas, se le atribuye a Arnulfo Arias como el principio de la discriminación al establecer en la Constitución de 1941 la prohibición de que fueran panameños, incluso panameños ni siquiera por nacimiento, los chinos, los hindúes, los negros cuyo idioma español no fuera el español. Pero es que esto venía desde muy atrás. Estas primeras leyes fueron desde 1904. Panamá está en una guerra contra la multiculturalidad. Digo no contra la multiculturalidad, contra ciertas migraciones. A pesar de que estas cifras son realmente
aterradora si uno se pone a ver cuál era la composición de los comercios en Panamá en aquel tiempo. En el año 1908, de los 658 establecimientos comerciales, el 82% era ya de extranjeros. Y el 79% del menudeo ya pertenecía a los chinos, a pesar de lo cual Panamá prohibió la entrada de los chinos y luego se les negó la nacionalidad en el año 41. Pero esto es una multiculturalidad, es lo que yo siento que ha ido en contravía de la ley misma, porque desde aquel entonces, que es el 79%, yo no sé cuánto es el porcentaje ahora, pero todavía forma parte de nuestro hablar, nuestro discurrir diario, decir que vas a ir donde el chinito. El chinito es un sinónimo de una tienda pequeña, de una barrotería, de lo que aquí se llama un mini super, y eso es un oxímoron que siempre me ha llamado la atención, que es un super chiquito, es un super que es grande y mini que es pequeño, entonces es como queda en la mitad. Un mini super es una contradicción en sí mismo en las palabras. Me avisa cuando tengo que terminar, Sabrina. Entonces, cuando nosotros vemos toda esa gama, también ha habido, debo decir, y en esto no me quiero, ha habido también leyes que de una redacción muy linda para prohibir ciertas migraciones y ciertas personas. Hay una ley, yo la tengo que leer porque esto es imposible memorizarlo, aunque algún día me la voy a memorizar de lo linda que es. Dice que se prohíbe a la entrada como extranjeros perniciosos o no deseables y son objeto de deportación los rufianes, alcahuetes, corruptores, sodomitas, pederastas, tahúres y todos aquellos vagos que sin tener profesión u oficio viven sin saber los medios lícitos y honestos que les sirven de subsistencia. Eso además de la redacción, que es muy, muy linda, pero es un catálogo de las personas que Panamá no quería, esta no por nacionalidades, sino por la naturaleza de sus actividades. Lo cual nos lleva, bueno, la discriminación racial que sufrimos durante la época del Gold Roll y el Silver Roll, cuando había la discriminación en los Estados Unidos, de alguna forma también se permeó hacia Panamá. No obstante lo cual, y esta es la parte que yo quisiera destacar, que a pesar de todas estas leyes, a pesar de todos estos impedimentos, se ha impuesto la multiculturalidad en nuestro país. Hoy, afortunadamente, no existen estas normas migratorias. Pues hay algunos brotes xenofóbicos de vez en cuando y uno los entiende, pero son pasajeros, son coyunturales, llamémoslo así, pero no son realmente xenofóbicos. Y nosotros, además de eso, lo que quiero destacar es que no ha habido entre nosotros la multiculturalidad. A nosotros se nos ha impuesto, nos los ha impuesto las circunstancias, pero no la hemos diseñado. Es más, recientemente, si uno hace un catálogo, y yo me tomé el trabajo de hacer un catálogo de las profesiones restringidas en Panamá, que es una manera de detener las migraciones para ciertas profesiones, así como nos hemos beneficiado de las migraciones, todas las que tuvimos a raíz de la Guerra Civil Española. Vino una pléyade de intelectuales a Panamá, algunos judíos importantes vinieron a raíz del nazismo en los años 30, pero aquí nosotros, en lugar de ir diseñando, y quiero usar la palabra diseñar una política para crear nosotros este ambiente, para facilitar y engrandecer la multiculturalidad, nosotros las hemos ido en cierta forma cerrándola. Yo les voy a leer
nada más y muy rápidamente la lista de profesiones que restringidas en Panamá de oficio. Enfermería, barbería y cosmetología. Los que se ríen porque saben que en algunos han sido tratados por extranjeros. Odontología, ingeniería y arquitectura, ciencias agrícolas, farmacia, quiroprácticos, nutrición, medicina, psicología, asistente médico, contabilidad, periodismo, laboratoristas, relaciones públicas, fonoaudiología, terapistas y similares, economía, trabajo social, medicina veterinaria, fisioterapia, radiología médica, derecho, asistente dental, sociología y química. Esas profesiones, entonces cuando uno ve este catálogo, uno dice, o estamos, cosa que es cierta, ¿verdad?, permanentemente violando la ley en algunos casos, o permanentemente, bueno, basta leer esta ley y todos ustedes habrán violado la ley o han sido cómplices de una violación en alguno de esta lista, de este catálogo que les acabo de leer. Pero lo que quiero decir con esto es que lo que a nosotros nos ha faltado es el diseño de una política, pero una política a largo plazo, es decir, qué es lo que queremos nosotros hacer con nuestro país, cuáles son las oportunidades que queremos para todos. Y cuando digo este tipo de oportunidades, porque los países se fijan metas y se fijan metas muy a largo plazo. El éxito, por supuesto, no es comparable, pero el éxito agrícola de los Estados Unidos fue la ley de heredades de 1860, del 62, que le dio para facilitar la migración y la colonización de los vastos territorios que habían conquistado. Les daban 85 hectáreas a cada colono y así poblaron el resto del país. Entonces nosotros tenemos de alguna manera que dejar que la suerte nos siga acompañando, o no dejar que la suerte, ojalá nos siga acompañando siempre, sino estar preparados para que cuando la suerte no nos acompañe, cuando nos surjan una y otra vez las oportunidades productos de canal, ferrocarril, descubrimientos. Muchas gracias.